Hola de nuevo. Hoy nos encontramos en una de las ciudades más vibrantes y emocionantes de Estados Unidos, Chicago. Con su impresionante arquitectura y rica historia, estamos a punto de explorar los 10 lugares imprescindibles de esta increíble ciudad. ¿Preparado para sumergirte en el encanto de Chicago? Vamos a la aventura. 1. Willis Tower. La Torre Willis, antes Sears Tower, es el rascacielos más grande de Chicago, con 442 metros de altura, 527 metros con las antenas, y el segundo del país. Se inauguró en el año 1973, y destaca por la construcción de la estructura, dividida en 9 prismas que alcanzan diferentes alturas. En la planta 103, a 413 metros de altura, está el mirador Skydeck. En él, además de unas vistas increíbles de la ciudad de 360 grados, podrás tener Chicago a tus pies, literalmente. Esto es gracias a una especie de balcones de cristal cerrados que sobresalen de la estructura. 2. Millennium Park. En el Parque Millennium, hay varios lugares interesantes, además de que tiene muchas estatuas, obras de arte y naturaleza. Por un lado, está la Cloud Gate, también conocida como The Bean, uno de los lugares más conocidos de Chicago. Es una escultura con forma similar a una judía y con la superficie resplandeciente. Por otro lado, está la Crown Fountain. Es una pequeña plaza rectangular con 2 estructuras enfrentadas con pantallas LED en las que van apareciendo caras de personas. Otros lugares del parque son el J. Pritzker Pavilion o la Buckingham Fountain. 3. Navy Pier. Este muelle recreativo es el lugar más visitado de Chicago. Se construyó en 1919, y tiene más de 1 kilómetro de largo. El Navy Pier tiene un pequeño parque de atracciones, con un carrusel, sillas voladoras, una pequeña lanzadera y la noria Centennial Wheel. Esta fue renovada en el 2016 y tiene 60 metros de altura. También tiene un museo, un teatro, unos cines IMAX, jardines, varias tiendas y restaurantes. 4. John Hancock Center. Se le conoce comúnmente como John Hancock Center o Hancock Building, y se inauguró en 1969. Es otro de los edificios más altos de la ciudad, con 344 metros de altura, 459 metros con las antenas. En la planta 94 está el observatorio Chicago Observation Deck, desde donde disfrutarás de unas bonitas vistas panorámicas de Chicago. Además, también podrás vivir la experiencia del Tilt, una jaula de cristal que se inclina 30 grados y te suspende en el aire. 5. Chicago Riverwalk. El Riverwalk es un paseo peatonal que recorre parte de la ribera del río Chicago. Se extiende por la zona del downtown. Además de disfrutar de las vistas de grandes rascacielos y edificios curiosos, como las gemelas Marina Towers, en el paseo hay muchos restaurantes, cafeterías y zonas donde sentarse. 6. Chicago Theater. El Teatro Chicago se inauguró en 1921, y es toda una institución en la ciudad. Además de ser una gran institución artística, su arquitectura también te dejará con la boca abierta. El teatro tiene 18 metros de ancho y ocupa 6 plantas. La fachada tiene un arco del triunfo con bonitas decoraciones de estilo neobarroco. En interior es de estilo barroco francés, y está inspirado en el Palacio de Versalles. 7. The Field Museum. El Museo de Historia Natural de Chicago es de los más importantes del mundo en su campo. Se fundó en 1893, y tiene más de 20 millones de objetos y piezas en sus colecciones. Por ejemplo, fósiles, esqueletos, momias, gemas y todo tipo de objetos relacionados con la zoología, la antropología, la botánica y la geología. La pieza que más llama la atención es el enorme esqueleto de Tiranosaurio Rex más completo y mejor conservado del mundo. 8. Fourth Presbyterian Church. La cuarta iglesia presbiteriana se acabó de construir en 1871. El edificio sufrió daños en el Gran Incendio de Chicago y se volvió a construir en 1912, aunque no está acabado. Lo que más destaca de su fachada es que está cubierta de hiedra. Sin embargo, lo más bonito está en el interior, donde podrás ver las bonitas vidrieras de colores y disfrutar de la gran acústica. 9. Adler Planetarium. El Planetario Adler se abrió en 1930 y es el más antiguo del país. En sus 3.200 kilómetros cuadrados, verás colecciones de instrumentos astronómicos de otras épocas, libros antiguos y objetos relacionados con la astronomía y la astrofísica. Si te interesa la ciencia, es uno de los lugares que ver en Chicago imprescindibles. 10.
Vistas desde el Planetario Adler. Este no es un monumento que ver en Chicago en sí, sino un lugar donde puedes ir a relajarte y contemplar las mejores vistas de la ciudad. Para ello, tienes que acudir a la zona norte del Adler Planetarium, a orillas del lago Michigan. Tendrás todo el horizonte de la ciudad delante de ti, así como el lago a tus pies. Lo mejor es ir un poco antes del atardecer y contemplar las vistas hasta que se haga de noche. Y así concluye el recorrido por los 10 lugares imprescindibles de Chicago. Espero que este vídeo haya sido de utilidad y te haya inspirado a planificar tu próxima visita a esta maravillosa ciudad. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte para más contenido de viajes y dejar tu comentario con tus recomendaciones para Chicago. Hasta la próxima aventura.